una escapada muy rápida hasta mi casa en un momento, cosa que no demoráramos. Le agradezco a los profesores, agradezco al equipo organizador, agradezco a las autoridades de la institución que no están porque tuvieron algunos inconvenientes y tuvieron que ir a La Plata. Después, en la medida de la jornada, quizás charlemos un poquito. Algo yo voy a mencionar acá en mi presentación que tiene que ver con los motivos por los cuales los directivos no están. Y agradezco especialmente a las estudiantes y a los estudiantes que sin ellos, los profesores, no seríamos nada. Bueno. Pero me escucho nada que pegar, así que no que por ahí. Bueno, a los graduados, hay graduados también, hay muchos graduados, bien. Muy mal de mi parte no hablarme de los graduados, sabiendo sido presidenta del centro de graduados en la universidad y no nos habla de los graduados. Bueno, igual yo la otra vez lo hablaba con Sebas, que también es un graduado, de esto de que nos tendríamos que organizar acá en el instituto para formar un centro de graduados y poder prolongar, ¿no?, estas actividades que podemos realizar, porque evidentemente todos nos nutrimos, no se aprende solo, esto lo digo siempre, no se aprende solo, se aprende en comunidad. Y los graduados son una parte importante de cualquier institución, con lo cual empecemos a trabajar en la formación de un centro de graduados. Tarea para el hogar, para los graduados. El año pasado, cuando hice la presentación, expliqué brevemente por qué geografía es el debate. Este año lo voy a repetir. Voy a ver todo lo que había el año pasado y suma. No, mentira. Yo había citado a Livingstone en los términos en que él explica que la geografía significaba y significa mucho para diferentes personas y para diferentes espacios, ¿no? Y esto perdura hasta el día de hoy, no ha cambiado en el tiempo. Nuestra disciplina sigue transitando profundos cambios, especialmente a lo referido a los contenidos escolares y a las currículas de los terciarios. Respecto a eso, era por lo cual nuestros directivos no están, porque, como ustedes saben, el año que viene se quiere modificar la currícula de geografía y creo que otras carreras más, están incluidas historia, filosofía, no sé si literatura, por ahí hay algo. ¿Este año fue literatura? Este año fue literatura. El caso concreto es que en geografía, la semana pasada, por ahí lo vieron circular en Facebook, hay universidades que están trabajando en ello, hay algunos compañeros graduados también de la Universidad de Mar del Plata, el caso de Jerónimo Montero, que está circulando un video explicando qué es lo que está ocurriendo. Las autoridades de la Dirección General de Escuela despidieron al equipo técnico que estaba trabajando en la reforma curricular alegando cuestiones biológicas, ¿no? Y aparentemente, esto no hay certeza todavía, el equipo que va a estar trabajando en el nuevo diseño curricular para el terciario no es gente especializada, lo cual nos pone a nosotros los geógrafos en una situación muy particular, porque como alguien que no es experto en nuestra ciencia puede diseñar nuestros diseños curriculares que son con los que vamos a educar a los futuros profesores. Me parece un plan muy importante y que tenemos que estar siguiéndolo muy pasito a pasito. Yo me pregunto, en esta presentación que estoy haciendo y como forma de hacer el planteo y abrir el debate, ¿no? Geografía es el debate, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué ciencia nos proponemos ser, qué ciencia es la que ve los que no son de nuestra disciplina, ¿no? ¿Cómo nos ven los de afuera? Es muy común que cuando uno piensa en qué es la geografía o le pregunta al común de la gente, te van a decir ríos, montañas, capitales. Alguien un poquito más avesado te puede decir, no, pero ahora incluyen algo de lo social, se tratan de algunas otras
Solo los geógrafos sabemos que hoy la geografía habla del espacio geográfico y se ocupa de todas sus dimensiones. La geografía explica esas relaciones y en términos de Rafferty, las relaciones de poder, no cualquier relación, las relaciones de poder. Y cuando hablamos de relaciones de poder, hablamos de un sector que domina y un sector que es dominado, lo cual también nos lleva a otro de los ejes, que ya me fui de lo que había escrito, como los que me conocen ya saben, nos lleva a uno de los ejes que nos va a ocupar hoy, ¿no? Es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos habla de desigualdades. Si existe una vulnerabilidad es porque hay un sector que no puede garantizar, hablemos por ahora de derechos o de necesidades, pero si hay una vulnerabilidad es porque algo está pasando. Y esto es la desigualdad. La desigualdad que nos va a atravesar en todas las dimensiones. La desigualdad donde nos hace ver que cuando se hace un reclamo, ¿no? Esa apropiación que hace un sector social en un reclamo de la calle, ¿no? Es porque está reclamando un derecho, una necesidad. Eso me habla de desigualdad. El otro eje que nos va a ocupar en esta jornada y al cual es el que tenemos que orientar nuestro debate va a ser la educación. Un poco ya abrí el debate con lo que estaba planteando de lo que está pasando en la Dirección General de Escuela y la Inspección General Inspección General de Educación. Y después, otro tema que el equipo organizador consideró muy importante son las relaciones de género. Tema picante para este año, especialmente en la Argentina. Entonces, tenemos esta como mezcla de temas que uno podría decir, bueno, pero el que no sabe geografía diría, esto que tiene que ver con la geografía. Y vuelvo al principio, la geografía estudia, o sea, su objeto es el espacio geográfico. Las dimensiones que componen ese espacio geográfico son culturales, políticas, económicas, sociales, ambientales, que están atravesando nuestra ciencia permanentemente. Y todas esas relaciones que se dan a través de estas dimensiones son objeto de estudio de la geografía. Por eso es muy importante que todos los geógrafos sepamos cómo defender nuestra ciencia. Y compañeras y compañeros, en términos de que somos todos geógrafos o futuros geógrafos, nos esperan momentos muy duros. Esta batalla no se ha dado solamente ahora y en nuestro país, se viene dando hace mucho tiempo. La COS decía que el sistema hegemónico creó la geografía escolar, ¿no? Esta geografía que es la que conocemos todos desde la escuela, ríos, montañas, capitales. Entonces los geógrafos somos meros repetidores de lo ya dado y no cuestionadores de esa realidad. Entonces, justamente una de las batallas que vamos a tener que dar es mostrar que la geografía tiene que dar respuesta. Y además de dar respuesta de cómo es la forma en que se producen esas relaciones, también tenemos que tener la capacidad de pensar soluciones para esos conflictos que atraviesan nuestros territorios. Todo lo que escribí tenía que ver con esto, pero al final no lo leí. Bueno, muchas gracias. A las compañeras voy a leer los nombres para no cometer errores. La profesora es Marina Rodríguez de la Universidad Nacional de Luján. Tenemos el gusto de que nos va a presentar su libro, algo muy interesante porque hasta este momento para sexto año de secundaria no teníamos libros. Los docentes que estábamos en los sexto años teníamos como que diseñar nuestros propios materiales, así que bueno, la profesora ha allanado un poco el camino. Tenemos además presente al profesor Tomás Montero, también de la Universidad Nacional de Luján y aquí del Instituto 45, Espacio e Identidad Cultural, la construcción
de los beneficios en el Sahara y el Mediterráneo. Y tenemos al profe Brianza, conocido ya de la casa, que nos va a hablar de los PLE y de los MUL. Soy docente y trabajo de tiempo. Bueno, buenas tardes. Un gusto conocerlos. Mi nombre es Marina Rodríguez, soy egresada del profesorado de la Universidad de Luján y también especialista en educación infantil. Lo que voy a contar es presentar cómo fue este libro. ¿Cómo surgió? No va, pero ahí era para ver si no tenemos que poner. Bueno, pasamos. Avisame que por favor. Bueno, otro más. Bueno, para empezar, los conceptos que hay que tener en cuenta para una investigación en el sexto año es el aula aumentada. ¿Qué es esto del aula aumentada? Que el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo se da en el aula, sino que trasciende el perímetro de ese lugar, de ese espacio. Lo que pasa, por favor. Bueno, para esto es importantísimo que el docente se apropie de las nuevas tecnologías, que muchas veces, como somos todos migrantes digitales, nos cuesta un poco, pero una vez que introducimos a nuestro quehacer docente, nos resulta fácil. ¿Por qué? Porque los chicos viven con el celular en la mano, viven con la compu. Entonces, para nosotros, hacer un grupo, un blog, un grupo en el Facebook, un grupo en el Messenger, nos facilita todo. Entonces, esto no significa que el docente vaya a trabajar un domingo cuando está con la familia, pero sí atender esas necesidades, sobre todo de aquellos que tienen planes especiales que no pueden asistir a la escuela o porque algún percance climático o como tuvimos en nuestro general Rodríguez, que no pudimos dar clase porque teníamos distintas averías en la escuela, que estuvimos 20 días sin dar clases. Entonces esto nos facilita muchísimo. Otro, por favor. Otro concepto para tener en cuenta es el aprendizaje ubicuo. ¿A qué estamos haciendo referencia? A que el aprendizaje ya no es que el docente es el dueño único, el dueño del saber, sino que el estudiante aprende de otros lugares también, de un tutorial de internet, de una clase virtual, aprende de una entrevista que tiene que hacer, se puede nutrir de ese conocimiento. Y otro tema importante para tener en cuenta es la evaluación auténtica. En sexto año, cuando los chicos tienen que hacer un trabajo de investigación, ¿qué le vamos ¿cómo lo vamos a evaluar? Con una evaluación tradicional, que es una hipótesis, que es esto, el otro, no se puede. Entonces hay que evaluar todo el proceso, todo el desempeño. Y de ahí, bueno, hacer grillas, completar espacios, bueno, si cumplió, si no cumplió, si llegó, si no llegó. Bueno, pero hay que evaluar, en este caso lo aconsejable es evaluar todo el proceso. Bueno, cuando empecé con ¿cómo empecé con trabajo? Yo era docente de una escuela, era porque no trabajo más en esa escuela, era docente de cuarto y quinto año.
Y cuando estos chicos, mis chicos, llegaban a sexto, se encontraban con temas que no podían resolver. Entonces venían y me preguntaban. Y ahí empecé a investigar un poquito la cuestión. Uno de los primeros problemas, dificultades que nos encontramos es con la falta de diálogo que hay entre los docentes de la asignatura Geografía, Historia y proyecto de investigación. Que esto es algo involuntario, no es porque el docente no se quiera juntar, no hay tiempo físico, no hay horas institucionales para esto. Y uno por ahí encuentra al docente, tiene la suerte de encontrar al docente en el recreo y decirle, ¿qué vas a hacer? ¿Qué doy? ¿Qué? No hay ese espacio para juntarse, porque a lo mejor el docente que da geografía es de Luján y el docente que da proyectos de investigación es de Merlo. Entonces, no es algo a propósito. Se da así. Entonces, esa es una gran dificultad. Y después, otro tema es la formación del docente. Hay muchas veces que no tienen una formación en trabajo de campo propiamente dicho. Entonces, si uno no tiene una formación de trabajo de campo, ¿cómo le va a volcar el conocimiento, las inquietudes, la motivación al estudiante? Nosotros los que egresamos de Luján, en el 80% de las materias tuvimos que hacer un trabajo de campo, pero hay otros que no tienen esa suerte, por decirlo de alguna manera. Bueno, y acá me encontré con mis chiquitos, se los presento, mis chiquitos, quinto año, estos fueron mis chiquitos en quinto año del 2013. Claro, empezaron las preguntas, ¿qué investigo? ¿Dónde busco? ¿Cómo lo escribo? Esas fueron las preguntas iniciales que encontraron los chicos. Estas son las primeras dificultades que había en la materia. Bueno, los primeros pasos. Responder las preguntas de manera personalizada. Venía uno de mis pollitos así de mis alumnos porque no me acuerdo los nombres, porque tengo 250, entonces por ahí se dice, ¿cómo no se acuerda mi nombre? Entonces todos son pollitos, pollitas, y ahí soluciono todo. Y bueno, entonces, por supuesto, ellos no se acuerdan del nombre de los 11 profesores y piensan que uno se va a acordar los nombres de los 250. En marzo, andate, en octubre puede ser. Pero bueno, empecé a responder esas preguntas. Profe, ¿cómo hago esto? Profe, la profe me pide que haga tal cosa y no sé cómo escribirlo, no sé dónde buscar información, no sé. Empecé a contestar preguntas en el recreo, pero después cuando venían 2 o 3, 4, 5 preguntar lo mismo, empecé a escribir y mandarles por el Facebook, por el mail. Empecé a mandar esos pequeños apuntes que redactaba con un ejemplo fácil para que ellos se perdieran. Porque esa es la cosa. Un chico, ¿qué le vamos a dar? ¿Un texto de Samaja? No lo van a entender. Con las dificultades de comprensión lectora que hay hoy en día, al menos en las escuelas de General Rodríguez, no sé, las escuelas de Morón, por supuesto. Bueno, y así fue como nació el libro, esa compilación de apuntes y textos y preguntas que me hacían los chicos día a día, año a año. Bueno, otro, por favor. Bueno, el libro, por supuesto, está enfocado en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo dividí en capítulos. El primero, donde explica todas las escuelas geográficas, que ya todos las saben, no voy a responder en eso. El segundo capítulo es la elaboración del proyecto de investigación propiamente dicho, y el tercero tiene 2 ejemplos de trabajos terminados y uno de los ejemplos viene con el PowerPoint que supuestamente se presenta en la defensa de ese trabajo. Bueno, vamos al capítulo 2. El capítulo 1 ya todos lo saben. El capítulo 2
el punto de partida, el problema investigar. Cuando dicen tienen que investigar, el chico que piensa que tiene que ir al vecino a controlarlo a ver si la engaña a la señora. No estamos hablando de eso, que se ríen, pero es así. Ustedes no sé si se han encontrado con eso, pero yo sí me lo encontré. Bueno, primero, determinar el espacio geográfico. Y acá el punto es que sea significativo para el estudiante. Si nosotros le hacemos investigar el problema de la minera de la lumbrera, sí, todo bien. El chico alguna vez va a conocer la cordillera, puede sacar información, hacer encuestas y demás. Lo que se sugiere es que sea algo significativo, o sea, que sea algo del lugar que conocen, del barrio, del pueblo, de la ciudad. Bueno, después, ¿qué tema investigo? Bueno, acá hay mucho. Yo siempre digo que la geografía es como la medicina. La medicina tenemos médico, cardiólogo, neurólogo, traumatólogo. Bueno, la geografía también tenemos temas ambientales, culturales, políticos, como nombró la profesora. Las preguntas claves que hay que hacerse a la hora de empezar. ¿Qué conocimiento tengo del problema y con qué material voy a conectar? Esto es importante. Como les decía anteriormente, si los chicos hacen un problema de índole local, les va a resultar más fácil ir a golpear la puerta de la municipalidad de Morón que ir a golpear la puerta a la municipalidad de algún departamento de Catamarca. ¿Sí? Por eso es aconsejable. Hay docentes que dicen, no, nos embarcamos y hacemos otro trabajo. Yo he visto en un grupo de geografía que hay una docente que subió una canción para investigar los problemas de etnografía en África. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Te sirve acá? ¿Te va a resultar significativo? Cuando el trabajo resulta significativo, después el chico se entusiasma, se motiva. Entonces va a buscar información, va a hacer encuesta, habla con el abuelo, con el tío, no sé. Y no es solo un trabajo de investigación, la de geografía me mandó a hacer una encuesta. Eso de ir a golpear una puerta te sirve para después el día de mañana ir a buscar, golpear una puerta para ir a trabajar. Ya no vas a tener ese miedo de hablar con el desconocido para pedirle algo, información o algo. Va mucho más allá del trabajo de geografía. Es una herramienta que después te sirve para aplicarlas en otras cosas. Tengo uno de mis chicos que ahora quiere hacer periodismo porque se cansó de hacer encuesta. Y bueno, por ahí encuentra una vocación, ¿sí? Bueno, búsqueda de bibliografía. Acá hay un problema, porque todos caen al Wikipedia. Wikipedia, Rincón del Vago, chanta.com y demás. ¿Es así o no es así? Esa era la que decía. Ya, todos los que hay. Es tremendo todos los grupos que hay, que hacen capital de la provincia de Buenos Aires, negocia y te ponen, te cuelgan el mapa. Y bueno, el chico se la cree porque lo dice el señor Wikipedia. Y bueno, no, hay de todo. Bueno, entonces, uno como docente es el mediador entre el conocimiento y el estudiante. Entonces uno como docente le tiene que decir, no mi pollito, mirá, tenés que buscar acá, el Google académico es buenísimo. Y hay, les hago investigar en el Google académico porque ahí se encuentra todo lo que son artículos científicos, sino las bibliotecas virtuales que hay de algunas universidades, ya sea del país o de otros. Hay información muy buena, pero hay que guiar
llevaste a Sol Redondo a diciembre, no tuviste infancia? Bueno, recordé el mapita. A ver, o buscas tutoriales, se les enseña a buscar un tutorial para que usen el Google Maps, o si no, otra más fácil, captura la pantalla y con el Paint te soluciona todo. ¿Sí? Porque es así, chicos. Ustedes van a encontrar los memes, no te la llevaste, no tuviste infancia, bueno, de la misma manera, pero con un mapita. Es así, ¿sí? No, me están mirando y yo sé que más de uno dice, me pasó. Bueno, la caracterización del área de estudio también. Tipo de zonas, si es urbano, si es rural, la extensión de la superficie, distintas características para poder hacer un lindo escrito para hacer la caracterización del área de estudio. Acá en este libro hay ejemplos así fáciles de entender. Bueno, planteamiento del problema también. ¿Cuál es el problema que voy a investigar? Y tratar de no recaer, como decía un profesor mío, no recaer en la inmediatez. Sí, hay contaminación. Sí, ¿contaminación de qué? ¿Por qué? ¿De quién? ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que el río está contaminado. Pero uno tiene que enfocarse a buscar otras cosas y dar un poquito más fino. Bueno, los objetivos también otro problema, porque el objetivo hay que tener en cuenta qué verbos utilizar, qué estructura. Bueno, esto también, la elaboración del marco teórico. Acá, ese. ¿Qué escribo acá? ¿Esta qué pretende que escriba? Porque es así. Esta no tiene nombre, esta que pretende que. Bueno, acá, teniendo esas palabras, ese problema que van a investigar, bueno, ¿quién dijo, qué teórico, qué teoría se escribió sobre este tema? ¿Quién dijo que esto es contaminación y no es que el agua está pintadita de otro color porque es la primavera? No. ¿Quién fue el que dijo? Porque uno no escribe las cosas porque se le ocurrió, sino uno identifica un problema porque el problema es tal y seguramente alguien escribió sobre el tema. Y si nadie escribió sobre el tema, ya tenés la tesis de doctorado. Sí, bueno. La hipótesis, otro problemita, la estructura, los verbos para utilizar. Hay chicos que escriben la hipótesis de una canilla y media, y es la suposición. Bueno, esto es, bueno, sí, yo supongo que es un problema. Después, a lo largo del desarrollo del trabajo, se va a corroborar o se va a refutar. Bueno, la metodología, acá entra en juego lo que son las encuestas, la observación participante, las entrevistas, bueno, las técnicas de observación, muestreo, entrevista, encuesta, recopilación documental, los test, análisis de datos obtenidos, las historias de vida. Esto es muy importante, las historias de vida cuando se trabaja con migraciones, son muy importantes, porque muchas veces el migrante cuenta cosas que no están en los libros, ¿sí? Esas historias de vida son fantásticas para trabajar. Y bueno, las conclusiones. Acá vienen todas, si la hipótesis fue corroborada, si fue refutada, si quedaron preguntas pendientes, si se abren otros caminos, porque puede ser que en un trabajo de sexto año de 2018 quede una arista ahí pendiente que lo pueden trabajar los del 2019. ¿Sí? Esto también es importante. Bueno, otra. No, por favor.
defensa del trabajo. La defensa del trabajo fundamental. Los chicos hoy en día no saben hacer un PowerPoint. ¿Sí? Un PowerPoint es elemental. Lo que estoy haciendo yo ahora, lo que van a hacer los otros colegas, es fundamental. Y esto les va a servir para estudios superiores, porque el día de mañana, cuando estos chicos sigan cursando y les digan, bueno, tienen que hacer una presentación, no se van a salir despavoridos diciendo ¿qué me piden esto? Sino que van a decir, en el secundario lo tuve que hacer, por más que no se acuerden, pero bueno, por lo menos en el secundario la experiencia la van a llevar. Otra pregunta. Y después la difusión, que el trabajo no quede en el ámbito del aula, ¿sí? Que el trabajo trascienda, porque muchas veces los adolescentes visibilizan problemas que uno, por la edad que tiene, la experiencia que tiene, no, para nosotros no es problema. En mi ciudad, en mi pueblo, los chicos, un problema para los chicos es que no hay una cadena de comida rápida. No hay McDonald's, no hay mostaza, y para ellos es un problema. A mí si hay un mostaza o un McDonald's o no hay, en mi vida no me cambia. Pero para los chicos es algo importante. Y bueno, estas cosas tienen que trascender. Y bueno, si tienen conocidos por ahí en algún diario local, y sacan el trabajo como esta es una nota que hicieron en el diario de mi pueblo cuando con mis chicos fuimos a participar a Chaparral al programa Jóvenes y Memoria. Para la abuela de ese chico, ¿saben lo importante que es que salió? Mi nieto salió en el día, lo pasean por todo el barrio, toda la cuadra, le hacen el regalito de Navidad, todo. Y es bueno, porque, a ver, el estudiante después siente que sirve para algo, que aportó algo. Y no que hay muchos chicos que piensan que me lo dicen. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Y no es por el hecho de salir en el diario y figurar, es por el hecho de, bueno, algo hice bien. Hoy en día que está todo tan... Bueno, acá esto fue un premio aparte, que tuvimos la suerte de salir en un medio nacional. Y bueno, esto es. Muchas gracias. Bien, después que pasen los tres ponentes, hacemos las preguntas. Dame un segundo. Mientras tanto me presento, buenas tardes. Soy el profesor Tomás Montero, soy profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de Luján y bueno, recientemente incorporado como docente de este instituto. Antes que nada agradezco la oportunidad de la presentación, de la profesora García que me hizo la invitación y celebro la presencia de espacios de discusión y formación de este tipo en los institutos, me parece fundamental. Bien, en ese sentido comento mi trabajo. Me parece que entra a las temáticas de las jornadas, en tanto es un trabajo de investigación que se desprende de un trabajo que yo hice durante la carrera y me parece que aporta la formación de los estudiantes presentes. Yo soy docente de perspectiva espacio temporal mundial, la parte histórica, y creo que entra por ese lado, ¿no? Para pensar de qué manera podemos pensar la espacialidad, la construcción de identidades históricas desde esta interacción entre historia y geografía. Bien, en este caso, el presente trabajo parte de preguntarse, bueno, ¿qué rol desempeña el sustrato amazigh, es decir, bereber? Ahora comento brevemente sobre eso, en la conformación de la identidad política y cultural en el norte de África. Bien, nos situamos históricamente en la región del Magreb, del noroeste africano, la costa del Mediterráneo, del noreste de África, en torno a los siglos X y XIV, se desarrollan una serie de dinastías, de estructuras estatales que parten de reconocerse musulmanas, pero van a tener
una cierta autonomía con respecto al resto de las potencias hegemónicas del mundo musulmán. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué función va a tener reconocerse bereber o la identidad tribal bereber para la formación de esto? No hablo de Amasí porque la idea de bereber es en sí misma, así como la idea de Magreb, una categoría de dominación. ¿Sí? Bereber se desprende de la idea de bárbaro y es otra forma de definir a estos pueblos por la negación de lo que no son romanos, griegos, la presencia de estos pueblos en el Magreb. Y asimismo Magreb también es una palabra, la voz árabe que refiere al occidente, ¿no? El límite occidental de los dominios árabes, contrapuesto al Maghribi, la región este, y ambos categorías, por lo tanto, son formas de definirlo desde una potencia hegemónica que los ve como un otro. Bien, por eso acá aparece la idea de Amasí, que es una voz propia de los pueblos del noroeste, del norte de África, para pensarse a sí mismos de un modo descolonial. Bien. Partimos de un enfoque teórico de la geografía humana, de Sauer, de trabajos de la década del 70, de pensar cómo los pueblos construyen un hábitus cultural en función de la relación dialéctica que tengan con el espacio en que habiten y cómo se relacionan, es decir, mutuamente con estos espacios, de qué manera los pueblos se construyen identidades, construyen un hábitus al relacionarse dialécticamente con espacios en los que habitan. En ese sentido, nos ubicamos espacialmente en primera instancia, pensando el Magreb como una región con tres espacios geográficos diferenciados. Una llanura en la costa fértil, cercana al mar y por lo tanto donde especial para la producción agrícola. Las cordilleras del Atlas, el Rif, limitando esa llanura, limitando ese espacio próximo al Mediterráneo, y tras las cordilleras el desierto del Sahara, una enorme región árida que, por lo tanto, tanto la montaña como el desierto van a ser espacios ajenos a la cultura del Mediterráneo y a las colonizaciones griega, romana en la región. Vamos a profundizar sobre ello. Bien, ahora bien, la formación de los grupos humanos de este espacio, desde el Neolítico, encontramos una serie de asentamientos neolíticos que comparten un sustrato cultural en común, al menos hasta la aridización del desierto en torno al 6000 a.C. Hasta ese momento encontramos registro arqueológico con el siguiente tipo de diseño, como vemos, similar a las imágenes utilizadas por los pueblos bereberes de Marruecos, de Túnez hoy día. Y este tipo de registro arqueológico suele encontrarse junto a pinturas rupestres, por decirlo de alguna manera, vinculadas siempre a carros tirados por caballos y esta lógica o imágenes relativas a el traslado nomádico. ¿Bien? Entonces, así como encontramos un sustrato líbico, bereber, podríamos llamar, presente hasta durante el Neolítico y que se va a ir concentrando en distintos oasis, distintos núcleos culturales, distintas islas culturales, podríamos decir, a partir de la aridización del desierto, encontramos como en torno a los siglos 9 y 2 a.C., tanto los cartagineses como los griegos van a fundar distintas colonias en la costa del norte de África. Bien, en amarillo encontramos a las colonias fenicias que en torno a Cartago, en la actual Túnez, van a consolidar una estructura de dominación muy importante en la región, pero siempre asentada en las costas. Bien, frente a ella, lo mismo encontramos con las provincias romanas en torno a los siglos 2 y 4 a.C. Bien, 2 a.C. y 4 después de Cristo.
Ahora bien, todos estos asentamientos propios de la cultura del mundo mediterráneo que se encuentran limitados a la costa van a dejar registro de un otro con el que se cruzan mutuamente en una relación que podríamos llamar de resistencia y reciprocidad, ¿no? Siguiendo el trabajo de la doctora Eugenia Nespolo, que piensa la relación propone pensar la relación de frontera con esta lógica de la resistencia y la reciprocidad. Dos pueblos, dos espacios que se van a resistir mutuamente, pero que a su vez coexisten y se complementan en los momentos de mayor bonanza, por decirlo de alguna manera, y se van a enfrentar en otros momentos. Bien, ya. Entonces, a partir del siglo VII a.C., este espacio va a ser colonizado o va a ser dominado por el pueblo árabe que se expande en primera instancia en manos a partir de la dinastía Omeya, ¿bien? Una dinastía siria que continúa la primera expansión árabe y va a replicar, va a tomar la región, pero ahora con una lógica propia de pueblos que también son originariamente nomádicos y del desierto, de modo que va a cambiarse la lógica de la potencia que ocupa la región, ¿sí? Ahora bien, en torno al siglo VIII, IX, un segundito antes, si me parece, la dinastía Omeya pierde el control de la UMA, del espacio de la comunidad musulmana global, en detrimento de la dinastía Abbasí, una dinastía de origen persa que va a relocalizar el mundo musulmán hacia Bagdad, la fundación de Bagdad de la Mesopotamia, vinculándolo más con la cultura oriental, antigua, y volviéndola un tanto más urbana, de modo que el dominio árabe, o musulmán, mejor dicho, sobre el espacio del Magreb va a verse limitado ante esta reurbanización de lo musulmán, ¿bien? De modo que estos pueblos magrebíes islamizados van a encontrar en el Islam bien hacer y en tomar estos ciertos elementos culturales, políticos y culturales de lo musulmán, un espacio desde el cual construir una identidad cultural y política propia, rechazando esta potencia, podríamos llamar externa, ahora centrada en Bagdad o en Córdoba, en la España musulmana. Bien, de modo que, ahora sí agradezco, a partir del control de las rutas transatlánticas, que estas son, que vemos que continúan teniendo caminos similares para los pueblos bereberes que comercian desde los yacimientos de oro de la zona del delta de los ríos Níger y Senegal, van a ser quienes controlen el pasaje, el comercio de oro y de distintos pueblos y distintos productos del África subsahariana hacia la región del Magreb. Y en el camino, islamizar a los reinos del África negra, del África subsahariana que se dan en estas regiones, el reino de Ghana, de Malí y de Songhai en distintos momentos. Bien, de esta manera vemos cómo entre los siglos X y XII se construyen al menos tres grandes dinastías que hegemonizan toda la región del Magreb hasta el caso del califato fatimí hasta Egipto y el corredor sirio-palestino, o luego el caso del califato almorávida y almohade hasta Al-Ándalus, hasta la España musulmana. Bien, aquí encontramos como claramente se construyen identidades culturales, políticas, sobre esta síntesis, si se quiere, de este sustrato lírico bereber existente, islamizado, de modo que pueda rechazar a lo abbasí de Bagdad o a Córdoba, construyendo una hegemonía política propia. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos pensar hasta aquí? Podríamos decir que esto fue una presentación fáctica de la situación. Ahora, ¿cómo podemos pensarla conceptualmente? La propuesta es pensarlo a partir de lo trabajado por Ibn Khaldun, un autor del siglo XIV, siglo XV, musulmán también, es uno de los principales referentes de la intelectualidad musulmana de este periodo.
quien podríamos decir que es un funcionario estatal de la región, ¿no? Un tipo que está formado en Al-Ándalus, en España musulmana, y pasa a trabajar a ser, podríamos llamar, un funcionario del Estado de la región, y que va a escribir pensando desde los centros urbanos, desde los centros del poder, cómo pensar la dominación, cómo pensar el gobierno de estos espacios rurales, podríamos llamar rurales, y de estos pueblos nomádicos que aparecen constantemente como un otro frente a el centro urbano. Bien, en ese sentido, podemos pensar una serie de elementos que aparecen en la Introducción a la Historia Universal, Al-Mujayrima de Ibn Khaldun. En primera instancia, a lo largo de todo este texto, él va a pensar constantemente esta relación entre lo urbano y lo rural, entre lo sedentario y lo nómade. En primera instancia va a proponer que lo nómade prima por sobre lo sedentario, ¿no? Que lo nómade está desde antes que lo sedentario, sí, ya se ha visto, y por lo tanto tiene una cierta hegemonía sobre aquel. Ese poder, esa primacía se basa en la llamada asabilla, que es básicamente la agnación, la relación de parentesco, la mayor proximidad que se tiene entre estructuras tribales, nomádicas, que de esta manera serían más cercanas y por lo tanto más cercanas entre sí, y por lo tanto más fuertes que los sedentarios. Entonces, de esta manera, siempre los nómades derrotarían a los sedentarios, siempre los poderes sedentarios serían derrocados por nómades, que sin embargo eventualmente van a sedentarizarse ellos mismos y tras 4 generaciones replicarían los supuestos vicios de la vida sedentaria, por lo tanto cayendo sus estructuras de poder frente a nuevos pueblos nómades. Bien. Sí, lo que decía antes. En última instancia, siempre los sedentarios debieran gobernar sobre los nómades. Claramente esto está diciendo un tipo que piensa esta relación desde el poder estatal, desde los sedentarios, digamos. Y lo explica de modo que lo nómade prima, lo nómade siempre está dando vueltas, que va a ser en cierto sentido superior, pero en última instancia vamos a gobernar los sedentarios. ¿Bien? Ahora bien, a partir de esto, lo que podemos hacer, este tipo de trabajo nos sirve para pensar la construcción de los estados-nación en esta región. Bien, de modo porque de la construcción del Estado-Nación en el norte, en el mundo musulmán, en el marco de la Guerra Fría, podría decirse, el panarabismo aparece como un espacio de resistencia, de construcción de una alteridad frente a la hegemonía occidental, sobre todo en estos espacios de descolonización. De modo que encontramos que bajo la idea del panarabismo aparece, en particular en el Magreb, esta idea de mantener este sustrato bereber pensado desde la estructura de lo árabe musulmán supuestamente hegemónico. De modo que lo encontramos así en el Libro Verde de la Libia de Gaddafi, o encontramos sobre todo en la actualidad de esta región, cruzada por lo que fue conocido como la Primavera Árabe. ¿Sí? Fue el lugar de donde se originó la rebelión de ciertos sectores políticos y de las juventudes contra las estructuras políticas existentes, sobre todo en Marruecos, en Túnez, en Egipto. Encontramos como en Argelia mismo, donde lo bereber también ha cruzado la lucha por la liberación argelina, el Frente Polisario y demás, lo bereber sigue siendo lo central en estas conflictividades de Argelia. Luego en Marruecos también, donde encontramos ya una monarquía, un poder estatal, si se quiere, mayor, mejor dicho, con un menor grado de participación popular. También aparece esta idea de la incorporación de lo bereber, o esa tensión entre de qué manera incorporar a lo bereber en el marco de estas estructuras estatales. Bien, le agradezco. No, porque tenía, pero no tenía.
Buenas tardes. Yo voy a estar sentado porque no tengo power, porque hubo un inconveniente. Sin querer nos pusimos casi todos de acuerdo, porque en realidad yo también voy a hablar de sexto año, voy a hablar de lo que es investigación, lo que es el proceso de aprendizaje en relación con otras características que tienen que ver con la modernidad, esa modernidad líquida en la que estamos acostumbrados a ver situaciones en donde lo que es a veces no lo es y lo que pensamos que tiene que ser muchas veces no lo encontramos. ¿A qué me refiero con esto? El tema que yo voy a plantear es la relación entre los MOOC y los PLE en la relación del aula, la relación de los formatos de aprendizaje. Un PLE, traducido al castellano, sería entornos personales de aprendizaje. Esas formas de donde nosotros buscamos la información, producimos información y en realidad es el camino también que nosotros encontramos para hacer el proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje va a estar ligado con los MOOC, M-O-O-C, en castellano, coma, que serían los cursos online abiertos y masivos que tienen que ver con formatos cotidianos de aprendizaje, pero que tienen que ver con esa forma de pensar la modernidad. Serrer, en su texto de Pulgarcita, plantea, por ejemplo, que los millennials tienen una forma distinta de pensar la realidad, una forma distinta de pensar los procesos de aprendizaje, mucho más tecnológicos, mucho más pensados en la vertiginosidad del conocimiento, pero que tienen que ver con otras formas de pensar. Nosotros, los de 40i, tenemos una forma más lenta, una forma más aletargada de trabajo, y a nosotros nos criaron con la frase de hacer las cosas de una a la vez, ¿no? Pero el tema es que el millennial puede llegar a hacer dos cosas a la vez. A ver, usamos conceptos de la neurobiología o relacionados con la neurobiodecodificación. Planteamos que en realidad no se puede hacer. Las cosas se hacen de a una. Pero está comprobado que esa capacidad neuronal de pensar, hacer y decir algo y estar haciendo otra cosa, que es imposible para todo ser hacer dos cosas al mismo tiempo, necesita de una adaptación y una vertiginosidad en el cambio del proceso que nosotros, los de 40i, no estamos acostumbrados, preparados para, pero que ese millennial sí. Entonces no es que hace dos cosas al mismo tiempo, sino que tiene la capacidad de, en la evolución del proceso de la humanidad, de cambiar de una a otra más rápidamente de lo que lo hacemos nosotros. ¿Estamos bien? Es decir, no es que hacen dos cosas al mismo tiempo, pero sí pueden estar pasando de una a otra más rápidamente, que puede llegar a pensarse en que están haciendo dos cosas simultáneas. Eso tiene que ver entonces con la explicación biológico-neuronal de estos procesos de aprendizaje. Cuando estamos hablando también de procesos de aprendizaje, que Adel y Castañeda van a plantear en términos de primer mundo, en un término de cultura, vamos a decirlo desde la geografía, desde centros y periferias, un concepto más desarrollado, estado desarrollado, en donde la tecnología va a estar presente constantemente y presente en todas las cosas, desde ir a un cajero, desde pagar una cuenta en un supermercado o simplemente una conectividad que tiene que ver con el día a día. Pensemos que en Estados Unidos, en Europa, podés llegar a tener conectividad en el colectivo, cargar un celular o una cámara de fotos
en un medio de transporte público, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces el proceso de aprendizaje va por otro lado. Yo lo que planteo, que esto forma parte de la tesis que estoy desarrollando para el trabajo de investigación en educación, es el relacionar estos procesos de aprendizaje, que no es lo mismo que entornos virtuales de aprendizaje, con estos MOOC, que entre comillas podemos tener dos formatos básicos de MOOC, lo que serían los XMOOC y los CMOOC. X, que tiene un formato más cerrado, más contenido, más académico, y CMOOC, que tiene que ver con formatos más abiertos. En educación se usa una mezcla de los dos, entre el CMOOC y el XMOOC, y tiene que ver con los procesos de adaptación que desde los espacios culturales se pueden hacer de estos espacios de aprendizaje. En el trabajo que estoy planteando, planteo el IMO, el EMO, que sería una adaptación tercermundista periféricos subdesarrollada, podemos decirlo de alguna manera, en donde podríamos estar aplicando el concepto de estos entornos de aprendizaje bajo los formatos abiertos de aprendizaje con una mirada más no tecnologizada, pero sí desde el punto de vista de la organización y la aplicación. Sería una evolución del concepto de guía de trabajo. Como le decía Marina, con los chicos de secundaria, muchas veces nos encontramos con esto de que necesitamos plantear para chicos